Muy buenas noches, queridos amigos. Aquí los saluda Janet Noltenius de Casa de la Cultura El Salvador en Washington, D.C. Es un verdadero placer para mí esta noche tener con nosotros a Eduardo López, productor, cineasta, fotógrafo, periodista, y sobre todo alguien comprometido con la causa de los latinos en Estados Unidos. Bienvenido, Eduardo. Muchísimas gracias, Janet. Es un placer estar contigo y con la Casa de la Cultura. Bueno, mira, lo que más me encanta de tenerte es que quiero decirle al público que eres salvadoreño de verdad, salvadoreño de corazón. Nadie te da el crédito de ser salvadoreño, pero yo me siento muy orgullosa de tener un salvadoreño que saca para comenzar una licenciatura en fotografía y periodismo de la Universidad de... ¿por qué se me ha olvidado? No lo sé. Syracuse University. Y luego llega aquí a Washington, D.C., donde él creció, ¿verdad? Pero ante todo, Eduardo se dio cuenta que había necesidad de atender lo que pasaba con los salvadoreños en el área. ¿Por qué? Porque en los años 80 estábamos llegando todos los salvadoreños en masa a Washington. Y entonces, miles. Y entonces va a hablar de esto, pero les quiero decir que crea uno de los programas y una compañía que se llama EBS Communications y crea el programa Línea Directa. Línea Directa, para todos los del área metropolitana, ha estado con nosotros 32 años en el aire. Eso es un gran logro después de un esfuerzo titánico de parte de Eduardo. Y al principio, también que él nos cuente un poco de quiénes fueron sus aliados en ese proceso. Pero decirles que ha sido un programa educativo que no ha dejado de estar en el aire, pasara lo que pasara. Y eso es para mí un honor que Eduardo lo haya continuado todos estos años. Estuvo para algunos de ustedes del área metropolitana con Arturo Salcedo, que si ustedes lo recuerdan, él era la cara del programa, pero el que estaba atrás era Eduardo, que estaba haciendo los programas, cortándolos, consiguiéndolos a la gente que iban a entrevistar, y ahora está Andrea Zarralde, ¿verdad? Entonces, pero fueron años de un sacrificio sin ningún beneficio, la verdad, que ha sido un trabajo de amor, Eduardo, y yo me siento muy orgullosa de ese programa y de ese trabajo, ¿verdad? Entonces, quisiera, para comenzar, quiero que nos cuentes un poquito de ti y que luego nos cuentes cómo fue que te metiste en este baile de hacer Línea Directa y de Línea Directa a esta película, porque esta noche vamos a hablar de Harvest of Empire. Pero adelante, Eduardo. Muchas gracias. Yo vine a Estados Unidos con mi mamá. Vinimos solitos en 1967 y aterrizamos aquí en Maryland, en Silver Spring. Y entonces comenzamos, como tantas personas, a hacer la vida en este país, lejos de familia, lejos de todo. Así que solitos, con la valentía y la fuerza de mi mamá, ¿no? Una madre soltera. Gracias a Dios y gracias al esfuerzo de ella, pude ir a la universidad. Y la verdad es, cuando regreso yo en 1980, después de estar verdaderamente 4 años separado casi completamente de la comunidad aquí,
regreso a ver que El Salvador estaba viniendo a Washington a base de una migración masiva, histórica, donde miles y miles de personas estaban huyendo la guerra civil y todas las crueldades del gobierno, no solo salvadoreño en esa época, sino del gobierno norteamericano. Y entonces lo que yo vi es que yo tenía quizás la posibilidad de ayudar porque yo sabía el idioma, yo tenía siquiera ideas de cómo funcionaba el sistema. Y entonces lo que me di cuenta es que el gobierno local, porque yo comencé a trabajar en la oficina del alcalde para asuntos latinos de esa época, de parte del gobierno del distrito, y veía que la única manera que el gobierno se estaba tratando de comunicar con esta población tan enorme, pero que estaba siendo abusada por todos lados, por arrendatarios, por los negocios donde trabajaban, por todos lados, era un abuso constante. Entonces necesitaban información. La comunidad salvadoreña que llegó a esta área vino de San Miguel y La Unión, áreas rurales donde no habían tenido experiencias urbanas, mucho menos una ciudad como la capital de Estados Unidos. Entonces necesitaban mucha información. Y yo vi que el único canal que les llegaba a todos era televisión en español, que en esa época, que estamos hablando de la prehistoria casi, era Univisión, que en esa época el único contenido local que tenía eran anuncios. Tenían espacios de 2 minutos donde ponían anuncios locales. Y entonces yo tuve la suerte de encontrarme con Arturo Salcedo Martínez y los dos teníamos esta idea de que se podría usar la televisión en español para ayudar a la comunidad que estaba llegando. Así que comenzamos a producir los primeros anuncios de servicio público en la historia de la comunidad. Nos dieron la oportunidad de ponerlos al aire en Univisión y eso comenzó en el 1986 y en enero de 1990 logramos nuestro sueño, la verdad, de hacer un programa de media hora. Y ese fue Línea Directa el 25 de enero de 1990, donde hablamos de servicios médicos para personas sin mucho dinero, sin seguro médico, y verdaderamente comenzamos la función de enseñarle a la comunidad que en Estados Unidos todos tenemos derechos. En ciertas áreas todos tenemos derechos y que existe todo un sistema de organizaciones sin ánimo de lucro que están ahí para servir a la comunidad y que la gente puede mejorar su vida si utiliza esos servicios. Y así comenzó. En Univisión, al principio estábamos los jueves a las 10:30, así que Univisión local tapaba un programa nacional para poner Línea Directa, porque era el único programa local, fue el primer programa local en español. Y teníamos una segunda transmisión inmediatamente después de Sábado Gigante. Así que por muchos años era lo único local que existía en televisión en español. Creo que tomaron unos 5 años antes de que comenzaron los primeros noticieros locales. Así que creo que pudimos tener un impacto importante en un momento importante de ayudar a la comunidad a comprender que habían servicios de vivienda, de salud, que tenían derechos en inmigración, a pesar de que el gobierno insistía que nuestra comunidad era indocumentada. Eso no quitaba que también teníamos ciertos derechos. Así que así es como comenzó todo. Ahora lo de Harvest, ya estamos hablando del 2005, así que ya habíamos estado al aire 15 años. Y entonces, a través de la Asociación Nacional de Periodistas Hispanos, yo conocí a Juan González. Juan González, el gran periodista puertorriqueño que por casi 30 años trabajó en el New York Daily News como columnista, había escrito en el año 2000 un libro increíble acerca de la historia de la comunidad latina en Estados Unidos, cómo habían sucedido las olas migratorias de Latinoamérica hacia Estados Unidos y lo más importante, ¿por qué?
yo en esa época, en el 2000, eh, yo pensando que yo sabía bastante acerca de la historia de Latinoamérica relacionada con Estados Unidos, y la verdad, leí el libro de Juan González y me di cuenta que yo no sabía nada. Y ese libro me abrió los ojos, um, y me enseñó muchísimo acerca de por qué nosotros los latinos estamos aquí. Y encontré que en el libro lo que teníamos todos los países que habíamos sido afectados por la migración a Estados Unidos, teníamos algo en común, muy claro. Y eso es que cada ola migratoria del Salvador, de la República Dominicana, de México, de Guatemala, cada ola migratoria enorme había sido impactada por la política extranjera de Estados Unidos en ese país. En otras palabras, la ola migratoria estaba conectada directamente a las acciones de Estados Unidos en nuestros países de origen. Y eso es algo que me parecía que nadie sabía, porque todas las conversaciones que uno veía en televisión, escuchaba en radio, que leía en los periódicos, etcétera, nadie hablaba de eso, sino que toda la discusión era: estos latinos simplemente llegan a la frontera y nos quieren quitar cosas y se quieren aprovechar de lo que hemos hecho nosotros los estadounidenses solitos. Y no había absolutamente ninguna palabra mencionando que toda la población, que las olas migratorias tenían razones muy poderosas por las cuales llegaron a la frontera con Estados Unidos. No, claro, por ejemplo, una de las cosas que habla mucho Juan, por ejemplo, es la experiencia de República Dominicana, cómo las tropas norteamericanas habían invadido República Dominicana a principios del siglo XX y luego cómo vuelven en el 65 a invadir República Dominicana bajo la idea de que iban a votar a un dictador que ya tenía 30 años, cuando Estados Unidos lo había apoyado y entra otro dictador, ¿verdad? Entonces, ese fue un momento clave y Juan está hablando de cómo, ¿a dónde se fue toda esa población de dominicanos? Se fue para Nueva York. Sí. Entonces son los Dominican York, ¿verdad? Y ahí es donde tú tienes la triste realidad que vivimos los inmigrantes latinoamericanos, que la comunidad dominicana sabe muy bien, como si hubiera sucedido ayer, que Estados Unidos hizo una invasión de 23,000 marinos a su país. Pero tú vas a la población norteamericana y te das cuenta que 99.99% no tienen la más mínima idea que Estados Unidos llevó a cabo una invasión tan cerca del año 1965. No tienen ni idea de lo que su país ha hecho en nuestros países. Y en parte eso es por eso esa tremenda ignorancia que existe en este país. Así que periodistas, los políticos, obviamente, los congresistas a nivel federal, a nivel local, a nivel estatal, ellos están haciendo políticas que castigan al inmigrante como si fuera un criminal, porque no tienen la más mínima idea de por qué estamos aquí. ¿Cuáles son las razones? ¿Qué es lo que hizo Estados Unidos para crear la ola migratoria que existe en este país? Entonces, en gran parte, una de las razones que teníamos para hacer la película era para que la gente conociera más el libro de Juan, para que lo tuviera interés y lo leyera, porque obviamente la película es una parte del libro, no todo el libro, y es importante enfatizar que él acaba de publicar una nueva versión de Harvest of Empire, que incluye, por ejemplo, sus opiniones acerca de Trump y muchas cosas similares. Así que vale mucho la pena que la gente busque el libro Harvest of Empire y que lo lea. Pero eso es lo que ha pasado, de que a base de una ignorancia patética, terrible,
este país está lleno de políticos que están haciendo políticas que castigan al inmigrante a base de una ignorancia total de la historia de Estados Unidos y Latinoamérica. Bueno, ¿sabes qué, Eduardo? Una de las cosas que es fascinante es que en esta nueva adaptación del libro que lo ha puesto al día Juan González, para comenzar, yo creo que nuestra audiencia no se da cuenta de que 1 de cada 5 personas que viven en Estados Unidos somos latinos. 1 de cada 5. Que ya entre la cantidad de los 3 millones en Puerto Rico, los que no han sido contados por el censo, estamos hablando de que la población latina en Estados Unidos es de 70 millones que pueden decir que venimos de América Latina o que estábamos aquí antes de que fuera Estados Unidos, ¿verdad? La frontera. Exacto. La frontera no nos pasó a nosotros, como dicen todos los mexicanos que están en los estados de New Mexico, Arizona, California, ¿verdad? Entonces, la frontera nos pasó a nosotros, no nosotros a la frontera. Entonces, pero imagínate, 70 millones de latinos. Y lo interesante es, no es solamente que esa cantidad, sino que ahorita, por ejemplo, el estado de California, estamos hablando que el 54% de la población de jóvenes en las escuelas de California son latinos. Bueno, mira, en nuestra área de la capital de Estados Unidos, la área de Maryland, del Distrito de Columbia y Virginia, que muchas personas dirían, bueno, eso no es como Texas, eso no es como California, ¿no? Donde verdaderamente uno ve la comunidad. En esta región, los niños latinos son 30% de todos los niños en las escuelas. 30%. 30%. 30%. Uh-huh. Bueno, y a mí lo que me asusta también es que ni en las escuelas bilingües, porque hay muchas escuelas ahora bilingües, tienen literatura latinoamericana o literatura bilingüe. Y muchos de ellos en el área metropolitana de Washington, ¿de dónde son la mayoría de los latinos que estamos aquí? De El Salvador. Sí, esta región es caracterizada porque antes de la migración masiva de salvadoreños que comenzó en 1980, toda esta región se conocía porque no tenía ninguna nacionalidad, digamos, que era la mayoría de la comunidad. Todo era con un poquito de todo. Y con la migración salvadoreña eso cambió dramáticamente. Entonces, hoy en día, toda la región de Washington es, creo que la segunda, si no la tercera población salvadoreña más grande de Estados Unidos. Obviamente la más grande es Los Ángeles. Y tenemos poblaciones enormes en Houston y en San Francisco y en esta región de Washington. Por ejemplo, algo que muy poca gente sabe es que de los niños no acompañados, el área de Washington es la región número 1 o número 2 como destino de todos los niños no acompañados. Entonces, esas imágenes tan tristes que vemos de niños en jaulas y niños básicamente siendo abusados por la patrulla fronteriza, muchos de esos niños vienen aquí. Toda la gente como que tiene ese concepto, no, van a California o van a Texas, o no. Uno de los destinos más grandes es aquí en esta área metropolitana. Así que, por ejemplo, el condado de Prince George's en Maryland es el destino, creo que número 8 en todo el país. De los más de 3,000 condados en este país, es el número 8. El de Montgomery es como el número 10 y el de Fairfax en Virginia es como el número 9.
Entonces tenemos 3 de los condados donde más niños llegan. Wow. Yo creo que esa es la razón por la cual tenemos que interesarnos en Harvest of Empire, porque no creo que vemos ese impacto. Yo me he quedado realmente sorprendida ante los datos que estoy viendo. Es decir, que lo que va a pasar si seguimos así, si ahorita 30% del área de los niños que están en las escuelas son latinos, estamos hablando que de aquí a 10 años, a 20 años, vamos a representar el 30% de la población. Sí, es un destino matemático. ¿Verdad? Es un destino matemático. Yo quería que viéramos ahorita, entonces voy a poner la película. Vamos a poner un pedazo de la película, el referente a El Salvador, porque le pedí a Eduardo que nos hiciera el favor de solamente concentrarse en El Salvador para que lo pudiéramos discutir después de verlo. Así que voy a hacer aquí lo posible. ¿Lo ves, Eduardo? Sí, veo la pantalla donde se ve chiquito. Once again, the streets of our country were taken over today by people who don't belong here. America's illegal aliens are becoming ever bolder. March through our streets and demand your rights. Excuse me, you have no rights here. At some point, this could all turn very violent as Americans become fed up with the failure of their government to address the most pressing domestic issue of our time. The reality is that America is changing. By the end of this century, a majority of the people living in the United States will trace their origins not to Europe, but to Latin America. That's an enormous transformation in the actual composition of the nation. And unless we all understand how that happened, we will not be able to deal with the inevitable conflicts that come from ignorance between racial and ethnic groups in the America of the 21st century.
as a journalist, since I'd covered Latino communities across the country now for more than 30 years, and interviewed its leaders and had a sense of how those communities had been built, I felt that I should at least try to chronicle the story, because the reality is that there's a reason why there are so many Mexicans, Puerto Ricans, Dominicans, Salvadorans in the United States, because really the major migrations come precisely from those countries that the United States once dominated and even occupied. They never teach us in school that the huge Latino presence here is a direct result of our own government's actions in Mexico, the Caribbean, and Central America over many decades. Actions that forced millions from that region to leave their homeland and journey north. My father was born in Puerto Rico, in a family that was thrust into deep poverty and hunger during the Great Depression. My grandmother basically had to give her children away to neighbors and friends so that they could feed them. My father went through terrible experiences. He came out of that a sullen, alcoholic, sometimes violent man. Through understanding the enormous pain that he went through in his life, I was able to get a better understanding of who I was here in the United States. I had never seen anything like El Salvador. I was more frightened there than Vietnam. I've never seen such brutality of a military toward their people. The death squads were running wild. What was going on there was the slaughter of the innocents. Anyone against U.S. foreign policy or talking about land reform, they were labeled subversive, el enemigo, the enemy. Me ataron las manos hacia atrás y me pusieron una venda muy fuerte. Yo oía gritos hasta de jóvenes y de gente quizá adulta, hombres y mujeres que lloraban y que daban gritos horribles. Me dijeron, no te vamos a hacer nada, lo que queremos es que nos des los nombres y direcciones de tus compañeros con quien trabajas. Yo siempre les dije, no conozco a nadie, no tengo ni nombres ni direcciones. Y dijeron, bueno, esta cabrona no quiere hablar. Oí yo que decían, ¿a quién le toca la primera tortura? Y alguien decía, a mí. Yo de momento pensé que era así como algo psicológico, pero no, luego me quitaron la ropa, me violó uno de ellos, me pusieron choques eléctricos en los senos y en todo mi cuerpo. Luego dijeron, no, esta cabrona como no quieres hablar y todo, pásenme la estaca. Solo me dieron vuelta el cuerpo y me metieron una estaca en el recto. Yo sentí que me morí de repente. Luego sentí oí que dijeron, esta cabrona ya se murió. En las afueritas de San Miguel, ahí me tiraron a un lado de la carretera. Yo no sé a qué horas pude reaccionar. Sí existen los milagros, porque hubieron miles y miles de torturados que no tuvieron la suerte que yo tuve de sobrevivir. We can talk
for hours about Bishop Romero. He was special. He, like most of us, went through this conversion. He was silent, aloof, but something happened to Bishop Romero. He began to hear the cry of his people. He felt their suffering. And what he said was that, I'm a bishop, a Catholic bishop with a lot of influence and power. I must speak for my people who don't have a voice. Every Sunday, the whole country listened to him. You could walk down the block and not miss a word he said because everybody was listening. And he would say, Guardia, basta ya. It's enough already. Stop it. Stop the killing. The last sermon of Archbishop Oscar Romero that he gave in the cathedral the day before he was assassinated, where he made a special plea to the men in the military, saying to them, stop the killing. Lay down your weapons. Disobey your superior officers telling you to kill your fellow campesinos. And obey a higher law. That law that says thou shalt not kill. Cuyos lamentos suben hasta el cielo cada día más. His assassination in church stunned the entire nation. As the crowd started to grow, they realized that this was going to be a very difficult time. And we could see all the Guardia that were on all the roofs. All of a sudden, there was a shot fired. And then the bomb went off. Everybody just scattered. Then the Guardia opened fire. Oh, Lord. It's important that the world know that we stood behind him. For the first time, someone had faced down the Salvadoran military and said, you people are killing the people you are sworn to protect. Father Paul Schindler had received a telephone call saying his firemen had seen the bodies of 4 women. Very definitely American. He began reading the description of the 4 women. And as he read each one, I could say, that was Jean, that's Jean. That's Dorothy. That's Eta. 3 of us knelt down there to pray. And I guess my prayer was, like Moore had said once before, how long, oh God, how long must this continue to happen? Stop the repression! Look at this guy. Look at this fella. What's your position? Stop the repression in El Salvador! Our tax dollars are killing priests! Let me just say a word about El Salvador. Maybe it'll help. Why are we killing priests in El Salvador? The answer is we're not. Now you be quiet, and here's the answer to your question. We are You will understand if you read from our reporting that it was the Salvadoran military who killed these women. Have no doubt about that. We learned that the vast majority of those who participated in these massacres and human rights abuses were trained right down the street here at the school. The United Nations Truth Commission report on El Salvador documented that those who killed Bishop Oscar Romero trained here at this school. Those who raped and killed the church women, of the 5 responsible, 4 of them graduates. There was El Mesote, where over 800 were killed.
over 100 children. Of the 12 responsible, 10 of them graduates of the School of the Americas. Few people knew about this. It was hiding behind this wall of secrecy. Many at this school became their country's dictators. Actually, some of the worst tyrants in South American and Central American history have come through the School of Americas. And it's essentially an indoctrination tool. It's a tool for building close ties between the people we identify as future military leaders in Central America and South America and American military representatives. When you finance and train a gang of uniformed butchers and they begin wholesale killing, wiping out whole villages, the people don't emigrate, they flee. El Salvador is a perfect example of how U.S. policy in Latin America affects migration. In 1980, there were only 94,000 Salvadorans in the United States. As the war escalated, tens of thousands of Salvadorans fled and came to this country. And today, the Salvadoran population of the United States is poised to become the third largest of all the Latino groups in the country. I believe in the idea of amnesty for those who have put down roots and who have lived here, even though some time back they may have entered illegally. A lot of people forget that it was President Ronald Reagan, perhaps the most conservative president of the lifetime of most of us, who signed into law the Immigration Reform and Control Act of 1986, a law that produced probably the biggest legalization of undocumented immigrants in United States history. Close to 3 million people ended up being able to legalize their status in the United States as a result of that law. Bueno, Eduardo, qué impresionante esta parte que nos has mostrado sobre El Salvador. Es interesante que nos hables, por ejemplo, de cómo fue que hiciste estas entrevistas, conseguiste las entrevistas, la buscaste. ¿Cómo fue que lograste poner esto todo junto? Bueno, fue una labor de 7 años. Así que fue muchísimo trabajo. Primero, decidir cuáles partes del libro. Entonces, por supuesto, Juan cubre todas las olas migratorias más grandes de Latinoamérica. Pero nosotros decidimos enfocarnos en solo 7 países. México, obviamente, en el Caribe fue Cuba, República Dominicana y Puerto Rico, y en Centroamérica fue El Salvador, Guatemala y Nicaragua. En términos de las migraciones, 6 de los 7 países son los 6 países que más inmigrantes le han contribuido, digamos, a Estados Unidos. Nicaragua no era el 7º, ese hubiera sido Colombia. Pero nosotros decidimos incluir a Nicaragua porque todavía había mucha memoria de Irán contra de ese escándalo y era un ejemplo tan claro de lo que hacía Estados Unidos para meterse en la política
en la vida de los países latinos, que decidimos quedarnos en las partes más que más inmigrantes le han dado a Estados Unidos, que son México, el Caribe y Centroamérica. Eso fue la decisión, creo que más importante, es qué parte del libro y después entrar a qué parte de la historia. Y en eso nos enfocamos específicamente en la conexión directa entre la migración y cuáles fueron las acciones concretas de Estados Unidos que causó esa migración, esa ola migratoria. Ya con eso era, ¿no?, uno por uno ver quiénes son las personas que pueden hablar, pero lo más importante que queríamos hacer era tener testigos, personas que lo habían vivido. Entonces, mucha gente no se da cuenta en Harvest of Empire que tenemos, la verdad, de personas muy, lo que se diría, muy liberal, digamos, como el escritor Junot Díaz de la República Dominicana, pero tenemos a personas también muy conservadoras, hablando de su experiencia, por ejemplo, en Nicaragua y en Cuba, pero a pesar de que la persona es muy conservadora o muy liberal, todos están de acuerdo que sus vidas fueron completamente cambiadas por Estados Unidos teniendo un impacto en su propio país. Así que es algo que no se puede negar, ¿no? Porque hubieron personas conservadoras que nos, digamos, criticaron por decir, no, pero ustedes solo están presentando una parte de lo que pasó, pero la verdad no. Estamos presentando la perspectiva muy liberal, muy conservadora y en medio, y todos están de acuerdo que el impacto de Estados Unidos en nuestros países, el resultado fue la migración. Decir otra cosa hubiera sido lo mismo que decir que 2 más 2 es 25. No, claro que sí. Fíjate que ahí con nosotros hay varias gente que nos está viendo, Eduardo, y que te quieren saludar. Connie Elías, Blanca Cedillo dice, saludos a mi querido amigo Eduardo, a quien admiro mucho por su empeño, persistencia, sacrificio por mantener informada a la comunidad hispana en esta área por medio de su programa de televisión Línea Directa. Ha pasado mucho tiempo desde sus inicios y él continúa con un gran sacrificio como productor para mantener el programa en el aire. Mis felicitaciones. La película que dirigió Harvest of Empire significa otra información más para la comunidad hispana y le costó otros grandes sacrificios para producirla. Continúa adelante, somos muchos los que te agradecemos y te admiramos. Ay, muchísimas gracias. Yo estoy 100% de acuerdo con Blanca, totalmente. Porque aquí está Rosario Margarita Trujillo, que también está con nosotros, además de Connie Elías. Quería decirles que, en efecto, no es solamente para educar a la comunidad latina. Este libro, Harvest of Empire, es que entiendan los norteamericanos cuál es el resultado de sus acciones, que no estamos en la frontera así nomás, ¿no? Que estas, y que toda esta gente que sigue llegando, porque ha habido mucha manera de vilipendiar, digo yo, a los latinos y a los inmigrantes que llegan, a los que están en la frontera, ¿verdad? Háblanos un poco más de eso, por favor, Eduardo. Sí, hay una negación casi absoluta por parte de los políticos norteamericanos, obviamente más que todos los republicanos, de tratar ni de ver o reconocer por qué es que la migración existe. Ellos simplemente quieren culparnos y decir que somos criminales y que somos lo peor y que estamos llegando siempre tratando de quitarle algo, ¿no?, al norteamericano, de quitarle algo
que el norteamericano ha hecho solito, solito, solito. Y viene toda esta gente a quitarnos lo que hemos logrado. Y esa es una enorme mentira, es una cruel mentira, porque con crueldad es que ellos tratan a la gente que llega a la frontera sin aceptar. Por ejemplo, gran parte de la violencia y la corrupción en los países ahora viene por el hábito de droga de Estados Unidos. No es por nada que existe eso. Es la demanda de droga en Estados Unidos. Por ejemplo, el terrible problema de las maras. Eso fue creado en Estados Unidos a base de lo que hizo Estados Unidos en El Salvador. Con la masiva migración a Los Ángeles, obviamente la gente más pobre tuvo que ir a los lugares más pobres, en donde terminaron en enfrentamientos tristes con afroamericanos, y entonces se comenzaron a crear grupos de jóvenes salvadoreños que, ya teniendo una experiencia dura, terrible, cruel en El Salvador de una violencia real, hicieron grupos muy violentos, que ese fue el nacimiento de las maras. Cuando comenzaron a ver este fenómeno terrible en Estados Unidos, en ningún momento a nivel local o a nivel federal, Estados Unidos dijo, oh, Dios mío, lo que hemos hecho, ¿qué es lo que hemos creado aquí? ¿Qué podemos hacer para arreglar esta situación? Absolutamente nunca hicieron eso, sino que la solución fácil para ellos fue deportar a los prisioneros a un Salvador que no tenía ni sistema judicial ni policial, no tenía una economía preparada para absorber a estos jóvenes, no tenía un sistema de salud mental, nada, no tenía consejería, nada. Fue como mandar, digamos, a una especie predadora a un país sin defensa. Y entonces por eso ahora tenemos este terrible fenómeno de las maras, que afecta no solo a nuestro país, El Salvador, sino que aquí en Estados Unidos. Y ellos nunca quieren aceptar ni la más mínima responsabilidad por la existencia de esa triste realidad. Entonces aquí una y otra vez lo que tenemos es una negación absoluta por parte de Estados Unidos. Y eso sobre El Salvador. Es lo mismo con Guatemala. En Guatemala nosotros fuimos en 1954 básicamente a quitar el presidente elegido por democracia y poner a un militar que le iba a hacer el favor a las compañías americanas, especialmente a las bananeras, ¿no? The United Fruit Company. Entonces eso fue Estados Unidos, a propósito, quitando el presidente elegido que tenía una idea de ayudarle a la gente de Guatemala y reemplazarlo con un militar. ¿Cuál fue el resultado? Una guerra civil de décadas. Todavía Guatemala está sufriendo. En México, muy poca gente entiende de que gran parte de Estados Unidos era México, ¿no? Y que Estados Unidos simplemente le quitó el territorio a México porque lo quería, ¿no? Porque estaba la riqueza, imagínense, de todo Texas y California y el suroeste. Estados Unidos simplemente se lo quería quitar y se lo quitó. Entonces, muy poca gente sabe que Estados Unidos decidió dónde poner la frontera con México. Y la frontera, si ustedes se dan cuenta y ven un mapa, es muy interesante. La frontera está justo un poquito al norte de todas las poblaciones, las ciudades de México. Porque como dicen en Harvest of Empire, Estados Unidos quería México, pero no querían mexicanos. Y entonces por eso pusieron la frontera justo un poquito al norte de todas las ciudades y pueblos. Así que en cada país uno puede ir uno por cada uno y darse cuenta que Estados Unidos, o por razones económicas, que es la más grande, para básicamente explotar los recursos naturales de nuestros países y robar todo eso, o por razones ideológicas y militares,
hizo lo que quiso con nuestros países. Y por eso existe la migración, por eso existe la gran población latina en Estados Unidos. No, claro que sí, y esto sigue, ¿verdad? Porque la situación de las drogas no se ha enfrentado en Estados Unidos, por ejemplo. Entonces, toda Centroamérica es por ahí donde pasa la droga de Sudamérica, donde se fabrica a través de todos nuestros países, creando una violencia, desplazamientos. Es tremendo el impacto que ha tenido eso y sigue teniendo, ¿verdad? Y vamos a seguir migrando, pero quería decirte que está con nosotros Lilo González, que dice, ay, Janet, qué gusto me da ver a Eduardo López en el programa. Él es un tesoro que tenemos en nuestra comunidad. Un fuerte abrazo para los dos. Lilo González, él ha sido uno de los músicos más prominentes, exitosos y que han dado voz a la comunidad inmigrante salvadoreña aquí en el área de Washington. Sí, no, muchas gracias a Lilo. Lo quiero mucho. Me acuerdo muy bien que en Línea Directa tuvimos el honor de tenerlo, especialmente al principio, creo que fue en el 90 o 91, que hicimos un programa de media hora haciendo como pequeños videos musicales de sus canciones. Y ese programa es un tesoro que tenemos que rescatar, porque todo ese tesoro de los videos de los 30 años están en cajas que he mantenido básicamente solo por todo este tiempo y deberían, la verdad, estar en el Smithsonian, porque cuentan la historia de nuestra comunidad. Y hay personas como Lilo que han aportado tanto a la cultura local, que ese video, por ejemplo, es un enorme tesoro. No lo he visto yo en años, pero deberíamos verlo ahora otra vez. Bueno, aquí siempre estamos dispuestos, pero es muy cierto que no pensamos que tenemos nosotros también historia, la historia de los medios de comunicación en español en el área metropolitana, ¿verdad? Y la verdad que a ti, tú has defendido ese legado a capa y espada, Eduardo, porque estos son unos momentos donde hay un ambiente en el cual queremos borrar las cosas buenas que ha hecho la comunidad latina aquí en Estados Unidos. Sí, estamos en un momento muy, muy triste, porque yo creo que todos sentimos el ataque de los conservadores hacia nosotros. Y tristemente es un odio que no se explica y que la verdad no tiene explicación, pero todos lo sentimos. Los años de Trump fueron terribles. Las cosas han mejorado un poco, pero no, yo creo que para nada, muy poco de lo que la gente tenía esperanzas que iban a mejorar. Así que, y la verdad es que los ataques ahora, la gente no tiene ninguna pena de ser muy abiertamente racista. Y es algo que yo personalmente, que vine aquí a los 9 años y que porque vine tan chiquito y porque la verdad este país nos abrió los brazos y a mi mamá y a mí nos dio la oportunidad de vivir sin los dolores que teníamos en nuestro país de origen, nos dio una oportunidad de hacer algo con nuestras vidas. Yo me crié con un sentido muy, fuerte de lo que se puede llamar patriotismo, creyendo mucho en la idea, ¿no? De Estados Unidos como un lugar de libertad y progreso. Y lo que estamos viendo es un regreso terrible a tiempos pasados muy crueles, muy, muy crueles, en donde los derechos de los inmigrantes no se respetan para nada y nos tratan como criminales, básicamente.
Sí, y es muy difícil ver que se reconozcan los logros, ¿no? Porque si todo tiene que ser negativo, entonces a todos nos ven negativamente. Y hay que pensar que si 30% de los niños que están en las escuelas aquí, 30% son latinos, y si esos niños reciben esos mensajes negativos de sí mismos, ¿no? No van a crecer saludablemente sintiéndose orgullosos de lo que son, de ser salvadoreños, de tener origen latino, ¿no? De hablar su propio idioma. Hay una negación al respecto. Es que tenemos que estar muy conscientes en este momento de la realidad. Y la realidad, muy tristemente, es que los republicanos nos quieren como sirvientes. Ellos no quieren escuchar nuestra voz, no quieren que tengamos derechos, no quieren que digamos nada. Usted me va a servir y cállese la boca. Ese es el mundo que ellos quieren. Así que tenemos que estar muy conscientes que es un momento muy peligroso para nuestra comunidad, porque en la conversación nacional se habla de los derechos que se están perdiendo, obviamente, terriblemente, el derecho de la mujer de controlar su propio cuerpo. Pero al mismo tiempo, lo que viene con esta Corte Suprema, que para mí es una corte ilegítima, pero lo que viene muy pronto, cuando estos republicanos tengan el poder en el Congreso, y ojalá no suceda, pero digamos la Casa Blanca, ellos inmediatamente, por ejemplo, van a quitar la ciudadanía a los niños nacidos en este país. Muy pronto van a ver que un niño nacido en Estados Unidos ya no va a ser un ciudadano. Ese es el tipo de derecho que esta gente va a quitar, porque ellos no nos quieren. Entonces, es un momento muy peligroso, porque primero viene eso y después también pueden venir otras cosas. Entonces, si una persona es un residente y no se ha hecho ciudadano, a saber qué van a querer hacer con esa persona. Así que tenemos que estar muy claros y con los ojos muy bien abiertos de la realidad que estamos viviendo y la realidad que viene. Porque lo que nosotros hagamos en este momento va a decidir lo que va a suceder en el futuro. Y si no tomamos acción hoy y mañana, vamos a estar en un peligro muy grave en el futuro. Bueno, yo creo que en efecto, Eduardo, nos has vuelto a educar, porque no puedes, es una misión tuya, pero decirle a todos que si usted tiene la posibilidad de hacerse residente, hágase residente. Si puede hacer la ciudadanía, haga la ciudadanía y no lo piense 2 veces. Hágala ya, porque su voto es lo que puede hacer la diferencia. Aquí nos hablan de que tenemos grandes números, pero hasta que no votemos como latinos, que podamos cambiar esas políticas norteamericanas que afectan a nuestros países tan terriblemente, no vamos a tener ningún poder y vamos a seguir de sirvientes y perdiendo nuestros derechos. Así es que tiene toda la razón, Eduardo, y quiero decirles que en estos momentos, dinos, Eduardo, ¿a dónde es que vamos a poder conseguir ver la película entera de Harvest of Empire y las dificultades que eso nos da? Bueno, desafortunadamente, la película como ya no está a la venta, que siempre estuvo a la venta como DVD, pero ya no está a la venta. Pero eso es a nivel de un individuo. Pero la película sí está disponible para escuelas, para bibliotecas, también para grupos grandes a través de la compañía que se llama Third World Newsreel. Third World Newsreel. Entonces, ellos tienen maneras de
comprar la película para uso de clases, para uso en bibliotecas, para uso de grupos grandes y pueden vender streaming para que la gente le pueda ver la película. Bueno, muy bien, porque yo he visto la película y la hemos visto aquí en el área y les puedo decir que es ahorita lo que necesitamos porque nos da un campanazo, ¿verdad? Real de cómo hay una interrelación entre la política norteamericana y lo que pasamos en nuestros países. Y esa migración que sigue llegando. Y nos sigue retando aquí a los que estamos, ¿verdad? Y que debemos involucrarnos en los procesos. Muchísimas gracias a todos los que han estado con nosotros esta noche y decirles que he puesto en Facebook Live un video de una entrevista que hizo Democracy Now! De Juan González sobre su nueva versión de su libro, la nueva edición que acaba de salir. Entonces, para que puedan ver otro pedacito, porque él pone un pedacito sobre Guatemala y sobre República Dominicana, y ahora se complementa con el pedacito nuestro sobre El Salvador. Así es que, y también oír los últimos datos de parte de Juan González, y instarlos a todos que compren el libro y que nos sigamos educando para saber el por qué pasan las cosas. ¿Algo otros comentarios de tu parte, Eduardo, para cerrar? Bueno, a pesar de que las cosas están como es que decía mi mamá, color de hormiga. Color de hormiga, sí. En este momento siempre tenemos que recordar de que el futuro está en nuestras manos y que nuestras acciones pueden tener un impacto muy importante en lo que suceda en el futuro. Así que simplemente tenemos que estar muy claros, pero tenemos que tomar acción y si tomamos acción juntos, podemos cambiar el destino. Así que yo veo el mundo con realidad, digamos, pero con mucha esperanza también, porque yo sé que nosotros los latinos, hemos contribuido enormemente a este país, a nuestra área aquí de Washington, y somos muy fuertes cuando estamos juntos y cuando estamos unidos. Bueno, Frank Canales nos dice en ese sentido, ¿y qué podemos hacer cuando una gran cantidad de salvadoreños pudientes en el DMV mismo discriminan horriblemente a su gente? Y casi todos ellos, dice, son republicanos. Así es que siempre hay divisiones en la comunidad y creemos que lo importante es participar. Lo importante es darse a conocer y participar y conocer cuáles han sido las políticas que nosotros tenemos que participar cambiándolas, así como tú dices. La idea es no decir que no podemos hacer, sino que qué podemos hacer. Y les voy a dar un ejemplo rapidito, ¿no? La concejal Denny Taveras en el condado de Prince George's es la única latina que fue elegida como miembro del consejo del condado. Su primera elección la ganó por creo que menos de 20 votos. 20 votos. Y ella siempre, digamos, se queja porque en su distrito de Prince George's hay casi 10,000 votantes latinos en potencial y menos del 30% participan. Imagínense si ella ganó su elección por 6 votos, lo que pasaría con la participación de 2,000, 3,000 más votantes. Tienen en sus manos el poder de decidir quién va a ganar, quién los va a representar. Entonces, ahí es donde está nuestro futuro, especialmente
el número de jóvenes que cumplen 18 años cada año y no se registran para el voto. Así que si ustedes tienen hijos mayores de 18 años, su trabajo, su homework es hablar con su hijo, con su hija, para que se registren y participen como votantes en este país. Bueno, así será. Muchísimas gracias, Eduardo, y gracias a Denny Taveras por ser nuestra representante, y como ella, muchos otros. Gracias a todos por servir, y de eso se trata. Y tú, Eduardo, has sido un ejemplo de cómo se puede servir a una comunidad. Así es que con eso, muy buenas noches. Gracias, Eduardo. Gracias a todos por estar con nosotros. Y bueno, hasta la próxima. Muchas gracias.